Bien, vamos a dar solución a la práctica del ministerio, los 8 ejercicios. Voy a darles algunas pautas para que puedan resolver. Entonces, en este caso, miren acá. Dice un cuerpo que pesa 38 newtons es arrastrado con una fuerza de 80 newtons hacia la derecha. Calcular la fuerza de fricción y la fuerza normal para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Entonces, acá es un ejemplo parecido. Este objeto va a ser empujado por alguien hacia la derecha. Aquí está un diagrama de cuerpo libre. El gráfico muestra cómo el objeto se empuja hacia adelante, ¿no? Ahora tenemos acá, por ejemplo, un tipo de diagrama de cuerpo libre, que es lo que va a suceder más o menos en el objeto. Tengo acá una fuerza aplicada hacia la derecha. Va a existir una fuerza normal, va a existir un peso. Sabemos que siempre existe el peso y la reacción es la fuerza normal, ¿no? Ahora, la fuerza de rozamiento va a existir porque esto está en una superficie y me pide calcular eso, ¿no? Entonces lo primero que yo voy a hacer es también acá colocar los datos, ¿no? ¿De qué datos dispongo? Coloco los datos. Yo tengo una fuerza que se va a aplicar, que es igual a 38, perdón, que es de 80 newtons, ¿no? Y tengo un peso de doble, es igual, no directamente, a 38 newtons. Listo. Entonces tengo esos datos y lo que me pide es calcular la fuerza de rozamiento incógnita y también me pide calcular el valor de la fuerza normal que se simboliza con la letra N. Ahí está. Entonces lo primero que hago es desarrollar un diagrama de cuerpo libre como está acá, ¿no? Al hacer el diagrama de cuerpo libre tengo que hay una fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento siempre está en sentido contrario y está en la superficie, ¿no? Se puede dibujar acá. Esta es la fuerza de rozamiento, ya siempre se encuentra en la superficie y siempre se opone al movimiento, ¿no? En este caso, miren, lo voy a dibujar con este color, que va a ser un color, puede ser morado, en este caso, ¿no? Ahí está la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces se va a oponer a la fuerza que se va a aplicar, que en este caso va a ser esta, ¿no? Puedo seguir dibujando acá una fuerza, la fuerza aplicada que se va a aplicar en este caso, ¿no? Ahí está. Esa es la fuerza aplicada. Ahora, algo interesante que para que el sistema se mantenga en equilibrio, la fuerza, ¿no? Si se dan cuenta, la fuerza aplicada tiene que ser del mismo tamaño que la fuerza de rozamiento. Esto quiere decir, ahí está, se dan cuenta, del mismo tamaño pero en sentido contrario. Con eso ya les di la respuesta del ejercicio, ¿no? Lo mismo, ¿no? Porque si esta fuerza es más grande, el objeto se movería hacia este lado, que es ilógico. Pero si la fuerza, esta fuerza sería más grande, entonces este se movería a la derecha. Pero como dice que el sistema debe permanecer en equilibrio, quiere decir que no se debe mover. Entonces tanto la fuerza aplicada como la fuerza de rozamiento deben ser iguales. Eso lo vamos a demostrar en el diagrama de cuerpo libre. Ahora lo mismo pasa con la fuerza normal, ¿no? Está acá. Vamos a dibujarla acá. Ahí está la fuerza normal, que la voy a dibujar con un color verde. Y la fuerza peso, ¿no? Ahí está. La fuerza peso, ¿no? Que la voy a dibujar de este tamaño también, pero en sentido contrario, ¿no? Ahí está. Y obviamente de otro color. Puedo hacerlo de un color azul, ¿no? Ahí está. La fuerza peso, ¿no? Está con azul. Y la fuerza normal, que sería con color verde. De igual forma, para que el sistema permanezca en equilibrio, tanto la normal como el peso deben ser igual en tamaño. Obviamente en sentidos van a ser sentidos opuestos, ¿no?
Ahora el gráfico muestra esto, ¿no? Aquí está la normal, el peso, la fuerza aplicada y la fuerza de roce. Fíjense que acá está más grande y aquí está más pequeño, entonces en este caso se movería hacia la derecha. Pero vamos a ver, para que el sistema permanezca en equilibrio, el diagrama de cuerpo libre resulta ser lo que está en el gráfico, ¿no? Que el diagrama de cuerpo libre habíamos explicado que es identificar las fuerzas. Ahora vamos a ver el diagrama de cuerpo libre resulta, aquí está, ¿no? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X como habíamos explicado en la clase anterior. Y esta es, por la primera condición de equilibrio, esa sumatoria de fuerzas tanto en X como en el eje Y va a ser 0. En X tenemos que están la fuerza aplicada, que es F, menos la fuerza de rozamiento, ahí está, porque está yendo en sentido contrario, ¿no? O puedo colocar este como positivo y este como negativo, no hay problema, pero vamos a tomar como sentidos como si fuese el eje cartesiano, los que van a la derecha positivos, los que van a la izquierda negativos, los que van arriba positivos y los que van abajo negativos, ¿no? Entonces colocamos, ¿no? Positivo, que sería F menos Fl forzosamente igual a 0, porque es la condición de equilibrio, la primera condición. Y bueno, F es la fuerza aplicada y F sub R es la fuerza de rozamiento, ahí está. Despejando, tenemos ahora lo que pasa acá, que va a ser, yo necesito encontrar la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento que está con menos viene a este lado con más, ¿no? Y me va a quedar que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza, ¿no? Entonces ya tenemos el dato de la fuerza, que es acá, que es 80 newtons, y como les decía, ¿no? Si esta fuerza es 80, para que se mantenga en equilibrio, esta de rozamiento también tiene que ser 80. Lo mismo va a pasar con el peso, ¿no? Si el peso es, en este caso, 38, para que se mantenga en equilibrio, esto también tiene que ser la normal, también 38, ¿no? Y eso vamos a ver en el diagrama de cuerpo libre. La normal menos el peso, aquí está en el eje Y, ¿no? En el eje Y, la normal menos el peso es igual a 0. Despejamos la normal, este que está con menos viene a estar con más, ¿no? Y bueno, el peso va a ser igual, pero la normal es igual al peso. El peso es de 38 minutos. Y con esto ya está resuelto el ejercicio número 1. El ejercicio 2 es idéntico, ¿no? Ahí está, es idéntico. Entonces ya con eso van a saber cómo resolver. El ejercicio 3, ¿no? Vamos a darles las luces. Calcular el torque sabiendo que la fuerza aplicada a 40 grados es de 300 newtons. Considere que el brazo de la palanca es 5 metros, ¿no? Entonces, este es un momento de fuerza que ya lo han debido leer, ¿no? Aquí hay un apoyo, se llama, ¿no? Este es el brazo. Aquí está la fuerza aplicada, que es de, en este caso sería de 300 newtons, ¿no? Bueno, aquí está 400, pero lo podemos corregir. Esto va a ser de 300, ¿no? Entonces, aquí está el ángulo de 40 grados. Considere que el brazo de palanca es 5 metros. Dice, no, ahí están los 5 metros. Para resolver, hacemos el gráfico, ¿no? Y bueno, recordamos que por la fórmula del momento de fuerza es igual al, simbolizado por el letra tau, a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo alfa. Entonces acá reemplazamos los datos. Bueno, aquí decía 400, pero en realidad esto es 300 en el gráfico, ¿no? Y lo único que hacemos es reemplazar datos. Ahí está, el ángulo alfa es de 40 grados, la distancia es de 5, la fuerza es de 400. Y bueno, aquí colocamos, ¿no? Los datos, que sería fuerza, que es 400, bueno, los datos, ¿no? Aquí nos faltaba colocar los datos. Vamos a colocar antes de eso los datos de los datos que tenemos, que sería, aquí tengo un parecido acá. Ahí están los datos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bueno, los datos, ¿no? En este caso tenemos la distancia o el brazo es 5 metros. El torque que no conocemos va a ser interrogación, ¿no? Aquí tenemos el ángulo 40 y la fuerza aplicada es de 300 newtons. Listo. Entonces el gráfico, ahí está. Y luego hacemos, aquí está la fórmula, reemplazamos, ¿no? Estos datos en vez de fuerza, la fuerza, la distancia y el seno del ángulo, ¿no? Y si de fácil se resuelve la 3. La 4 es muy parecida, ¿no? Y bueno, entonces tendríamos ahora que ver el ejercicio número, aquí está el 4, calcular el torque. El 3 y el 4 son muy parecidos. El ejercicio 5, ¿no? Si el torque es de 500
Newton metro, el brazo de la palanca es de 10 y el ángulo formado, encontrar la fuerza aplicada. Entonces, encontrar la fuerza aplicada, simplemente lo único que van a hacer, para este caso, para la fuerza aplicada, ¿no? Es despejar de esta fórmula la fuerza F, ¿no? Que va a ser torque. Estos que multiplican pasan a dividir y ya está, ¿no? Con eso ya estaría resuelto el ejercicio número 5. El ejercicio número 6, lo mismo, hay que despejar. El 7 y el 8 tendrían que, el ejercicio 7 voy a explicar también. Y bueno, acá vamos a tal vez hablar antes del ejercicio 6 para que tengan ustedes un poco de una guía, se podría decir. Entonces ahí vamos copiando el ejercicio 6, ¿no? Y bueno, podemos observar que en el ejercicio 6 nos da una serie de datos para que podamos resolver el ejercicio. Para esto vamos a irnos a Paint, ¿no? Al Paint, donde ahí vamos a poder cambiar los datos. Ahí nos dice, por ejemplo, que la distancia, ¿no? La distancia, como vemos en el ejercicio, es ahora la incógnita, ¿no? O sea, no conocemos la distancia del brazo. El ángulo nos dice que es igual a 80 grados, ¿no? 80 grados, y la fuerza nos da el dato, ¿no? Nos dice que la fuerza es igual, de acuerdo al ejercicio, que es igual a 40 newtons, ¿no? Ahí está. Entonces nos da el dato del torque, nos da el dato del ángulo, de la fuerza, y nos pide calcular la distancia. Ahí está. Y bueno, copiamos el gráfico. Bueno, ya tenemos acá esto. Ahora los datos, ¿no? Siempre anotamos los datos. Los datos que tenemos. Tenemos obviamente el torque, un momento de fuerza. ¿No? Vamos a anotar los datos. La distancia no conocemos, es incógnita en metros. El torque que nos da es de 800 newton por metro. Torque de fuerza. Tenemos después el ángulo, que es de 80 grados. El ángulo de 80 grados. Bueno, en este caso hacemos lo mismo por la fórmula. Se sabe que el momento de fuerza es igual a la fuerza por la distancia por el seno de alfa. Que me pide calcular, yo tengo todo. Bueno, aquí tengo la fuerza aplicada también, que es igual a 40 newtons. De acá despejamos. Vamos a despejar lo que es la distancia. Y tenemos, vamos a habilitar una ecuación. Y tenemos que la distancia es igual, ¿no? Aquí va a ser el torque. Esto que multiplica pasa a dividir, entonces voy a tener una fracción. El torque o momento de fuerza se va a quedar ahí arriba. Y lo que multiplica la distancia es la fuerza, se va a ir abajo. Y también lo que multiplica la distancia se va a ir abajo, que sería por el sin del ángulo alfa, ¿no? Finalmente reemplazamos datos. Fácil.
de estos es 800. Entonces hacemos esto, esto, esto. La fuerza es de 40 newton. Y el sin del ángulo sería 80 grados. Esto el ángulo alfa es 80 grados. Y vamos a la calculadora. 800 sobre 40 por el seno de 80. Y tenemos acá 20.30. Y finalmente tenemos que la distancia es igual a 20.31 metros. Listo, ya tenemos acá el ejercicio 6. Vamos, sigue con esto. Ejercicio 7. Y tenemos que G es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. El ejercicio 7 nos dice un bloque de 20 kilogramos de masa es sostenido por dos cables P y Q. El cable está inclinado 60 grados con la vertical. Determinar las tensiones de los cables cuando el sistema esté en equilibrio. P y Q. Esto es aquí está, ¿no? Como nos dice acá. Ahí está el gráfico. Lo vamos a copiar el gráfico.
dibujar con color rojo la tensión 1. Que va a salir de la cuerda. Ahí está, tensión 2, que sea lo más recto posible. Ahí está la flecha. Ahí está. Ahí tenemos la tensión 1 que está con rojo y la tensión 2 que es con verde y la tensión T que está en este sentido, ¿no? Bueno, ahora vamos a trasladarlo a este gráfico. Aquí le voy a colocar, le puedo colocar este. Esta es la tensión 1. Rojo. Nuevamente al problema. Entonces, utilizando el diagrama, ¿no? El cuerpo libre. Ahí está, ¿no? Tensión 1, tensión 2. Listo. Entonces, esto lo vamos a llevar a un sistema de coordenadas, ¿no? Sistema de coordenadas XY, donde esto va a ser de esta forma. Vamos a insertar acá un sistema de coordenadas. Está, este va a ser acá, un poquito más grosor. Muy bien, y vamos a seguir con esto más. La flecha. Listo. Y bueno, el Y va a ser con rojo, no, con que sea negro más, ¿no? Ahí está. Ahí, ahora vamos a las fuerzas, vamos a colocarlas acá, ¿no? La tensión 1 que está con rojo, la tensión 1 que está con rojo, esta está con rojo, la tensión 1 y la tensión 2 que estaría de esta forma. Cuando dice 60 grados, 45, 50, 60, más o menos por ahí. ¿No? Ahí está la tensión 2. Vamos a tratar de dibujarla así un poco más grande. Ahí está. Y el ángulo de 60 grados va a estar por acá. Ahora el peso lo vamos a dibujar también. No, de esta forma también. Con un color. Le damos morado. Listo. Tenemos así el peso. La tensión 2 que está con verde y la tensión 1 que está con rojo. Ahora en este caso cuando no coincide, ¿no? No coincide la fuerza que es referencia o con lo que hacemos es descomponerla, ¿no? Descomponemos en la componente en X y en la componente en Y de acuerdo al ángulo de barrido. El ángulo va a estar acá
y lo vamos a dibujar de esta forma, ¿no? Ahí vamos a dibujar una curva. Este es el ángulo desde aquí hasta aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más con verde. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ahora sí. Este el ángulo. Y están los 60 grados. Entonces este vector se va a componer en dos. Que va a estar en el eje. No, primero hay que, para esto, para recordar un poquito, lo que tenemos que hacer es trazar. Voy a ampliar esto, ¿no? Obviamente. X, el eje Y. Entonces este vector, ahí está, ¿no? Lo que vamos a hacer, bueno, aunque de acuerdo, esto supuestamente es más pequeño. Ahora vamos a verlo, vamos a hacer ahí donde estaba. Primero vamos a dibujar un rectángulo, ¿no? Desde el final del vector, ahí está, un rectángulo. Ahí está con estos que están acá. Ahí está el rectángulo. Eso me va a dar donde van a entrar las flechas, ¿no? En este caso va a llegar hasta acá. Tendría, voy a dibujar una flecha ahora que va a estar en el eje. Ahí está, en el eje Y. Va a seguir siendo verde, ¿no? Pero ya es el vector en X. Y aquí también voy a dibujar la flecha verde como el vector en Y. Ahí está. La flecha verde grande se ha convertido en 2. Esta se va a llamar tensión en Y y tensión en X. Tensión 2 en X. Entonces, esta se va a llamar, ¿no? Vamos a ponerle acá un cuadro de texto.
Pues aquí tenemos a este vector que es el verde que está en el eje X, ¿no? El vector que está en el eje Y, ¿no? ¿Sí? El vector tensión 1 que está también en el eje X y el vector pues, está en equilibrio, entonces la sumatoria en X y debería darme igual a 0. Comenzamos a resolver. A ver, en X tenemos esta tensión que está con verde con positivo menos esta tensión roja que es negativa. Esto es tensión 2 coseno de 60, sería tensión 2 menos y esto va a ser igual a 0. Tenemos que la tensión 2 está en el eje Y el peso. La tensión 2 está puesta hacia arriba, le vamos a poner positivo, ¿no? Menos, menos, y esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué datos tenemos. Los datos que tenemos, bueno, deberíamos haber colocado antes, ¿no? Colocar los datos, obviamente los datos con los que contamos son los siguientes, ¿no? La masa a 20 kilogramos. ¿Ya tenemos eso? Hay un ángulo que es de 60 grados que lo habíamos visto ya. Metros sobre segundo. Listo. Primero vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Y luego bien, acá tenemos el sistema que habíamos hecho. Un instante, el eje X está con negro y el eje Y, ¿no? Ahora sí, ya tenemos lo que estábamos buscando. Y bueno, ahí tenemos, podemos calcular de la ecuación 2 porque tenemos el dato de la masa, ¿no? El dato de la masa de 20 kilogramos. Podemos calcular de acá la ecuación 2, ¿no? La tensión 2
a quedar así, ¿no? Este que está con menos viene este lado con más. Y esto quedaría así, ¿no? Por la gravedad. ¿Listo? Y finalmente es igual. Esto que multiplica pasa a dividir. Y bueno, ya ustedes pueden empezar a resolver, ¿no? Ahí tienen las herramientas hasta ahí. Entonces pueden continuar resolviendo, ¿no? Les he dado bastantes pautas. Ahora ustedes tienen que terminar de resolver tanto la práctica, los 8 ejercicios, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí sería la clase y nos vemos en química. Entonces no se olviden marcar su asistencia y también en química no se olviden marcar su asistencia y nos vemos en química. Fin de la transmisión.